Bueno, buenas tardes para todos. Espero que me estén escuchando bien. Perdón, porque ya estaba mejor escuchar a Madonna, pero bueno, ahora me van a tener que escuchar a mí. Buenas tardes para todos. Otto Hankuchen es mi nombre para aquellos que no me conocen. Y en nombre de ACAM y en colaboración con Abaspro, les damos la bienvenida a este webinar para hacer una introducción al Category Management. Recuerden, primero aviso parroquial, aquellos que se van sumando, por favor, recuerden apagar el micrófono para evitar fundamentalmente el ruido ambiente y no posible la cámara también para minimizar el consumo de ancho de banda y que la transmisión sea lo más fluida posible, ¿sí? Bien, sin mucho más preámbulos, vamos a arrancar. Solo para aquellos que no nos conozcan, ¿quién es ACAM? ACAM es la Asociación Argentina de Compras y Administración de Materiales. Es una asociación profesional sin fines de lucro y que tenemos por finalidad, básicamente, generar, transmitir y favorecer el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre todos los profesionales de compras. Somos una asociación muy antigua, del año 53, una de las pioneras en el mundo en su tipo y la primera en Latinoamérica. Pasamos por algunos años un poco más oscuros, si se quiere, con menos actividad, y desde hace un par de años se conformó una nueva comisión directiva, liderada por Carlos Fernández, que de hecho recientemente se ha renovado con nuevos colegas, y estamos muy contentos de este nuevo impulso que se le está procurando dar a la asociación. Estas charlas, webinars como este, se enmarcan en este objetivo que, como les comentaba, compartir buenas prácticas y experiencias entre los colegas de la función de compras. Bien, conozcamos entonces a nuestro expositor, nuestro invitado del día de hoy, que es Ricardo Matenet. Ricardo, ¿estás por ahí? Si prendiste la cámara, no te veo todavía. Te voy a buscar Estoy acá, hola a todos, buenas tardes, un placer, y me hiciste bailar con Madonna, así que estaba bailando mientras esperaba. Qué macana que no prendiste ante la cámara, si no me hubiese gustado ahí arriba No. de la silla. Uno tiene una imagen, hay una imagen que cuidar, así que no, vamos bien, vamos bien. Está muy bien, está muy bien. Bueno, para aquellos que no lo conozcan, Ricardo es un experto en este tema, es consultor en temas de abastecimiento desde hace ya 20 años, ha fundado Abaspro, que es una firma líder en servicios de abastecimiento, representó y fue profesor del Instituto Europeo de Purchasing Management, es miembro fundador de ASUPCA, que es nuestra asociación colega, hermana. Siempre somos hermanos y con los uruguayos en todo. Bueno, también en la asociación de compras, de la cual, bueno, Ricardo es fundador y miembro. Es el editor del primer podcast de abastecimiento en Latinoamérica, que es Mundo de Compras. Aquellos que no lo conozcan o que no lo hayan escuchado aún, se los recomiendo, sobre todo algún capítulo donde mencionamos algunos temas de perfiles de comprador. Ese fue un muy buen capítulo, Ricardo. Tuviste un par de invitados muy buenos. Ya vas a salir en otros también, así que bueno, muchas gracias. Un placer. Y además es editor y coordinador de contenidos en español para Café con Comprador, otro sitio, otro espacio, digamos, generador de contenidos en toda Latinoamérica, muy recomendable. Formación, es licenciado en Administración por la UBA, tiene un MBA por el IAE, así que Ricardo, de nuevo, bienvenido y gracias por sumarte en este espacio. Gracias a vos, Otto, y gracias a todos los que han participado. Ahí veo que tenemos bastante gente en el chat, así que se ve que el tema atracciona o interesa. Así que bienvenido y gracias a la CAM por invitarme a participar también en este evento. Estoy muy, muy contento. Me encanta que lo que estamos haciendo en la asociación y esta ayuda a divulgar y a generar contenidos y sobre todo a que la profesión crezca. Así que adelante entonces con la presentación, si te parece. Te voy a pedir que me pases a la primera slide, Otto. Bueno, yo quería hablar un poco de Category Management y la verdad que hay varias cosas que quería contarles. No tengo mucho tiempo, esta es una presentación cortita de una media hora, pero sí les voy a pedir un favor, levanten la mano, las preguntas que tengan. Al final tenemos una sección de preguntas y respuestas que es lo que va a hacer rico este encuentro. Así que por favor anoten y si tienen alguna duda o pregunta, la hacemos al final. Dale. Bien, primer tema que quería charlar es, ¿qué aprendimos de la venta? Porque si hay algo que a mí me gusta mucho es siempre hacer la analogía entre compra y ventas y ver qué podemos sacar de esa gente, ¿no? Porque esa gente, yo aprendí varias cosas de ellos.
Lo primero es que cacarean mucho mejor que nosotros, que hacen una promoción excelente de sus acciones. No hay vendedor que no esté tocando la campana y diciendo la venta que logró, y nosotros los compradores nos cuesta mucho hacer lo propio. Así que hay mucho para aprender de eso. Entonces, el primer tema, te voy a pedir que pases para adelante, sería ese, ¿no? Otto, la próxima slide, por favor. Cuando digo que aprendimos de ventas, aprendimos un montón de cosas, ¿sí? Yo digo, a veces entre venta y compras es como el yin y el yang, ¿no? Entonces, que tenemos cosas en común y complementarias. La negociación claramente es una de las cosas que aprendimos, la necesidad de la planificación tanto en la compra como en la venta y cómo impacta la planificación en todo el proceso a la compra y la venta también tomamos de ellos. Tomamos y estamos tomando cada vez más el tema de análisis de mercado y entender a los mercados que nos vamos. A ningún vendedor les extraño pagar por información de mercado. Todavía en compras nos cuesta mucho pagar por información de mercado. Pero también aprendimos de ellos el CRM. Hace tiempo los vendedores crearon este concepto del Customer Relationship Management y nosotros estamos tratando de emularlo con el SRM, que es el Supplier Relationship Management, y así vemos que hay un montón de cosas que hemos tomado. Pero ¿por qué toda esta introducción de cosas que hemos tomado? Porque el Category Management es una cosa que hemos tomado también del mundo del retail y del mundo de la venta. El Category Management surge en su acepción, viene en el retail cuando se empieza a percibir algo que llama la atención y que me parece excelente. La idea es cómo agrupar las cosas para que el cliente compre más. Y ustedes me dirán, Ricardo, esto es un curso de compras, una charla de compras y no de ventas. Bueno, fíjense qué interesante, porque ellos lo que se dieron cuenta que el consumidor tiene cierta forma de pensar y de agrupar sus categorías en la cabeza. Cuando va al supermercado y va a una góndola, ¿qué trata de hacer el retailer? Trata de agrupar en esa góndola todo lo que en la categoría del consumidor está metido en esa misma categoría. Es decir, si yo voy a la góndola de cuidado o de higiene personal, probablemente encuentre mi afeitadora, mi máquina de barbear, encuentre mi desodorante, encuentre mi perfume, encuentre las cosas para mi cabello, encuentre las cosas para el cuidado dental. Entonces, lo que buscaron ellos es decir, bueno, ya que esta persona va a ir a la góndola, aseguremos el máximo de venta posible en el momento que esta persona esté en la góndola. Y esto nos dejó pensando en el mundo de compras y ahí empezamos a pensar, epa, ¿qué podría ser el mundo de las compras para agrupar las cosas de una manera que le sea más útil que la forma en que se le agrupa habitualmente? Y ahí empieza entonces esta idea de categorizar las cosas de una manera distinta. Veamos una cosa, el Category Manager en el retail, es muy interesante la figura de esta, porque esta persona se puede ocupar de, por ejemplo, digamos que le tocó el tema de todo lo que es para el cuidado dental, cepillo de diente, pasta de diente, enjuague bucal, hilo dental, en fin, todo ese tipo de cositas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Esta persona para hacer negocio, lo que va a buscar es la máxima rentabilidad del metro cuadrado que le haya tocado en góndolo, con lo cual él va a decir, bueno, yo tengo que comprar bien, tengo que vender bien, y para vender bien, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener buen margen, pero algo mucho más interesante todavía, tengo que tener una excelente rotación. Si yo consigo rotar muchas veces algo con un buen margen y encima, con gran cantidad, lo que voy a lograr es un gran negocio. Entonces, en el mundo de la venta, el Category Manager, a diferencia del mundo de las compras, se ocupa no solamente de la compra, sino de la venta y del margen, ¿no? Pero claro, esto es posible en una empresa que no transforma, que lo que hace es revender un producto dándole servicio al cliente. Cuando hablamos del Category Manager de compra, hemos tomado esa idea, pero no del todo. ¿Qué pudimos tomar? Tomamos el concepto de agrupemos las cosas de una manera más inteligente que la que veníamos agrupando. Entonces te voy a pedir que pases, Soto, la próxima. Y ahí viene esta idea que es muy interesante, que es la diferencia entre morfología y categoría. ¿Qué es lo que busca el Category Management en la compra? Y empezar a distinguir la morfología de la categoría. Y ahí les voy a explicar muy rápido para que lo entiendan. Una morfología es cualquier forma de agrupar las cosas. Yo puedo agrupar los animales, decir que son mamíferos, o y dentro de los mamíferos puedo decir que son herbívoros o carnívoros. Esa es una forma que le sirve a quién, a un zoólogo. Pero después podrías agrupar a los insectos por hormigas o cascarudos o lo que fuera, y eso es una agrupación que le sirve a los entomólogos.
Ahora, cuando uno empieza a trabajar en una empresa, se da cuenta que las agrupaciones que recibe compras son agrupaciones que no les sirven a compras, que les sirven a otros. Cuando yo hablo de materias directos o indirectos, ¿es una agrupación que le sirve a compras o le sirve a otros? Cuando yo hablo de MRO, ¿es una agrupación que le sirve a compras o le sirve a otros? Cuando yo hablo de rodamientos, ¿le sirve a compras? Y ahí empiezo a pensar si esa forma de agrupar no fue pensada para el usuario interno, si no fue pensada para el encargado de la bodega o del depósito, o mismo para quien está operando la planta o usando la planta o la persona de mantenimiento. Entonces la pregunta es, ¿hay alguna forma que le sirva más a compra? Y la respuesta es sí. Y esa forma se llama categoría. Entonces la diferencia entre una morfología y una categoría es que la categoría es la forma de agrupar que le sirve a compras. Ahora, la pregunta que se van a hacer ustedes es, hey, ¿cuál es esa forma? Y la verdad que la respuesta es una respuesta bastante ambigua, pero bastante interesante, que les va a gustar, creo, que es, agrupemos las cosas en la forma que nos permitiría comprarla más fácilmente en un universo sustantivo de proveedores, es decir, teniendo una enorme cantidad o una cantidad significativa de proveedores, pero sin perder palanca. Fíjense que son tres criterios que estoy poniendo. El primero sería que tenga mucho volumen. Agrupemos, agrupemos, agrupemos para tener volumen. Ese volumen lo vamos a llamar palanca, ¿sí?, de negociación. Pero, ¿cuál sería el límite? Si agrupo demasiado, me quedo por ahí con un único proveedor. Entonces tengo que decir, no, para Ricardo, agrupemos menos, porque nos quedamos en una situación monopólica. Entonces lo que gano con la palanca, me lo pierdo con la pérdida de competitividad. ¿Se entiende? Entonces lo que estoy haciendo es agrupo las cosas conforme les sirve a compras. Entonces, bajo este concepto, yo por ahí puedo definir, acá hay un ejemplo, pero podría dar otros ejemplos. Alguien me podría decir, Ricardo, tú lo que compras son bombas. Pero yo le voy a decir, no, no, no necesariamente, porque bombas en el mercado argentino, probablemente de fabricación, no hay una fábrica, o ni siquiera hay tres fábricas, que sería un mercado relativamente con competitividad relativa, tres, cuatro fábricas o proveedores, que me puedan fabricar en Argentina los cuatro tipos de bombas que vemos abajo. Si uno maneja más o menos el mercado en Argentina de bombas, se da cuenta que lo que te termina pasando es que tienes importadores, tienes algunos fabricantes, y que si tienes que agrupar todo esto, no podrías hacerlo, y que probablemente tengas que trabajar bombas de tornillo por un lado, bombas verticales y horizontales por otro lado, y bombas alternas por otro. Pero al final del día, esa es la agrupación que le sirve a compras, ¿sí? Es la agrupación que a mí me permite gestionarlo de una manera inteligente. A ver, voy a tratar de reforzar esta idea. Es un poco compleja, pero yo podría agrupar todo lo que es librería o útiles o papelería, le dicen en algunos países, de una manera. Pero ¿qué pasa? Resulta que ese mismo proveedor, en Colombia o en donde fuera, hay 10 proveedores que, aparte de ser librería, te ofrecen elementos de limpieza. Y te ofrecen también elementos de bazar, para que a veces se usan elementos de bazar o de limpieza menor en cualquier empresa. Entonces, esa categoría ahora se va a llamar elementos de limpieza y elementos de bazar. Y como tengo un montón de proveedores que ofrecen ambas cosas, lo que logré es sumar volumen, lo que logré es sumar gasto y palanca, y tengo una categoría más grande. ¿Y qué hice? Agrupé las cosas conforme les sirve a compras. Agrupé librería con bazar. Entonces, esta idea de categoría es revolucionaria. Les digo que es un concepto que todavía cuesta entender en algunos lugares, porque se sigue cayendo en el concepto de morfología, que se termina siendo dividido, inclusive a veces asigno categorías a los compradores por morfología y no por categoría. Y después termino encontrándome que tengo que revisar esa asignación. ¿Por qué? Porque resulta que hay proveedores que podrían jugar o abastecer a dos morfologías, o a veces hay una categoría que tengo que abrir porque no tengo suficientes proveedores. Entonces voy jugando con esta idea de morfología y categoría. Seguramente va a haber preguntas sobre esto, así que me guardo ejemplos para la contestación un poquito más adelante. Otto, te pido la próxima, por favor. Cuando hablo de palancas, y quiero ser claro acá también, no solamente hay palancas desde el punto de vista de volumen, esto es otra de las cosas que también se aprende mucho en el Category Management, es qué otras herramientas, qué otras cosas tiene una empresa para conseguir mejores negociaciones. La palanca del volumen está claro, sería la primera, pero no hay que olvidar la palanca del crédito, la palanca de la excelente reputación de nuestra empresa,
la palanca de nuestra disponibilidad o no de fondos para comprar más o menos en corto plazo, ¿no? Que son 4 palancas adicionales que podemos mencionar, o 3, junto con la de volumen, la cuarta. ¿Ok? Yendo un poquito más adelante, Otto, te voy a pedir que me ayudes, y acá quisiera mencionar esto, digamos, cuando uno habla de category management también, lo que nos gusta a nosotros pensar y tener siempre en la cabeza es, ¿qué es lo que estoy haciendo mal cuando compro que destruye mi volumen? ¿No? Imaginémonos que nosotros fuéramos al cielo y nuestra empresa fuera una empresa al cielo de los compradores, y nuestra empresa comprara un único ítem, que es un ítem que sirve para todas las cosas. Lo ideal sería comprarlo. ¿Cuándo obtendríamos el mejor negocio posible en ese cielo? Y comprando el volumen que necesitamos para la eternidad, ¿no? Imagínense un acuerdo marco que cubre todo lo que yo necesito en un único producto y hacia la eternidad. Esa sería la máxima palanca. Entonces, lo que yo estoy buscando en el Category Management y lo que buscan los creadores del Category Management es decir, bueno, dejemos de gestionar fraccionando la palanca y empecemos a pensar en cómo aumentar esa palanca. Entonces, el primer concepto que se plantea es el de categoría, ¿sí? Que es agrupar cosas conforme le sirve a compras. Y después la idea es agruparlas en qué horizonte de tiempo, en qué forma consigo yo el máximo volumen y qué cosas me sacan ese volumen. Entonces, el Category Management se opone, por definición, a la compra reactiva, a ir comprando a requerimiento, a pedido, a demanda, conforme se necesita, y trabaja mucho sobre la planificación y el acuerdo por sobre la compra spot. El acuerdo es esta idea de me siento con el proveedor, negocio y fijo un precio por un volumen X para lo que reste del año o para los próximos 12 meses, y voy comprando y pagando conforme necesito, ¿no? La orden de compra abierta, el acuerdo marco, etc. Pero la idea es que si yo no estoy consciente de esto, lo que hago es mi palanca, en vez de transformar en esa palanca que lo veían al pobre de Arquímedes ahí tratando de levantar el mundo, lo termino transformando en un escarbadiente. ¿Por qué? Porque divido mi volumen entre n pedidos, entre n solpets, o lo divido en n proveedores, porque lo fracciono y lo hago a través de 3 presupuestos y hago sourcing constante, incluyendo proveedores nuevos todo el tiempo, y lo que termina siendo fraccionando ese volumen, o lo fracciono en n proyectos, o lo fracciono probablemente dividiendo mi volumen en n compradores, que cada comprador termina comprando reactivamente a distintos grupos de proveedores. Y al final, entonces, esa palanca grande la destruí. El Category Management es eso, es buscar, agrupar y lograr el máximo negocio posible con el volumen que tengo y con las palancas que tengo yo. Y para hacer eso necesito agrupar ítems, agrupar referencias, agrupar elementos, ¿sí? Siempre hasta el límite máximo de que me quedo con un mercado que sea oligopólico o que sea de baja competitividad. Entonces, cuando tengo esa situación, tengo que fraccionar mi categoría, pero voy a tratar de agrupar lo máximo posible. ¿Para qué? Para buscar la máxima palanca. Bien, entonces, lo que tengo que estar consciente es que lo opuesto al Category Management, lo opuesto ahora voy a explicar la diferencia entre Category Management y Strategic Sourcing, para complementar un poco esta idea, es la destrucción de la palanca, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos, manejo una categoría. ¿Y qué hago con esa categoría? Pienso cómo puedo agruparla para lograr el máximo negocio posible. ¿Ok? Podría ser el máximo negocio posible, pero también podría ser el mínimo riesgo posible, podría ser la máxima ventaja competitiva, el máximo ahorro. Después vamos a ver los objetivos que puede tener en una categoría, en el Category Management. No siempre es el ahorro, ¿no? Hay otras razones por las cuales uno hace Category Management. Bien, sigamos con la próxima slide, Otto. El epítome del Strategic Sourcing, el Category Management, repito, ahora voy a mencionar la diferencia entre las dos, es el año 1983, cuando el bueno de Peter Kraljic, cuya foto ven acá en la pantalla, Peter está vivo, tiene creo 90 años, él es quien hace los premios anuales del Instituto Europeo de Compras, y esta persona, bueno, era un consultor, no me acuerdo nunca si era McKinsey o Booz Allen, pero él tuvo una idea brillante, que es esta matriz, y la tuvo que crear cuando estaba yendo, ese es el cuento que dicen, estaba yendo en un taxi a ver creo que era el gerente general de General Motors, tampoco recuerdo exactamente si era él, pero bueno, pongamos que el mito es así, y él tenía que explicarle en media hora
¿por qué tenía que dinamitar su área de compras? ¿Por qué su área de compras no le generaba ninguna ventaja competitiva? Y entonces por eso él creó esta matriz. Otto la explicó bien en la publicación de LinkedIn, con lo cual voy a darles un pantallazo. Pero lo interesante de esta idea es que una vez que yo tengo definida una categoría, lo que dice el bueno de Peter es que cada categoría, conforme la pueda clasificar en alguno de estos 4 cuadrantes, va a tener un tratamiento distinto. Y eso es lo innovador. Y lo innovador también de esta categoría, de esta matriz, es que él dice, hay 2 grandes variables que definen cómo debería tratarse una categoría. La primera es el impacto que la categoría tiene en el negocio de Abaspro, en el negocio de cualquier negocio, ¿sí? Las categorías tienen distinto impacto y la forma en que podemos valorizar ese impacto, la más fácil, la más estándar es la curva ABC. Hacemos un Pareto, si quieren un 80-20, un ABC, y ahí vamos a tener una buena aproximación del impacto de esa categoría. Alguien podría ser, bueno, podría haberlo hecho entre productivos y no productivos, etcétera, etcétera, pero lo que va terminando pasando es que muchos de los productivos son A y muchos de los no productivos son B y C. Así que el camino es la curva ABC. Y por otro lado, lo que dijo el bueno de Kralji, que es, ok, no es lo mismo entonces un material A que un material B que un material C. Pero también dijo, no es lo mismo un mercado de alta rivalidad o baja rivalidad, porque todos sabemos que los compradores nos enfrentamos a diario con mercados distintos. Un mercado de baja rivalidad es un mercado monopólico, duopólico o, si quieren, un oligopólico, con muy poquitos proveedores que por ahí hasta los pícaros se hablan entre sí. En cambio, un mercado de baja complejidad o de alta rivalidad es el sueño de los compradores, es un mercado donde tenemos muchos, todos buenos y todos peleándose por vendernos. Entonces, ante esos 2 tipos de mercados y 2 tipos de categorías en respecto al impacto A y B y C, él dijo, bueno, entonces tengo 4 tipos de categorías con 4 problemáticas distintas. No voy a pasarme toda la charla explicándoles exactamente la matriz, pero sí les voy a dar 2 o 3 pistas para que la interpreten, porque a mí me parece que vale la pena profundizar y esto es genial. La primera dijo, vamos a mirarlo desde el riesgo. Desde el riesgo, ¿dónde tengo máximo riesgo? Y uno dice, claramente, estratégico. ¿Por qué? Porque tengo mucho impacto en el negocio, categorías que tienen mucho impacto, probablemente en la materia prima, y que encima depende de un único proveedor. Entonces, en esas categorías tengo un máximo riesgo. ¿Y riesgo de qué tipo? Riesgo de abastecimiento, es decir, que me falta el material, pero también tengo riesgo de precio. Porque si hay un aumento del 10% en el precio de ese artículo o categoría estratégica, claramente impacta en mi resultado. Entonces ahí tengo una categoría complicada. Bien. Y ahí la segunda variable que uno podría pensar es, ok, ¿qué se hace con ese tipo de categorías? ¿Cómo se maneja esa categoría? Porque recuerden, mucha plata, mucho riesgo, un único proveedor. Entonces la pregunta es, no solamente cómo se maneja, sino quién debería manejarlo. Entonces ahí empezamos a pensar el perfil del comprador de una categoría estratégica, que en mi opinión tiene que ser alguien, casi le diría poco agresivo, pero muy incisivo, alguien muy analítico, capaz de forjar relaciones y tratar de, digo yo, sacarle agua a las piedras, porque ante una situación de difícil negociación, él tiene que por lo menos asegurar que el riesgo baje al mínimo y si le sobra tiempo y esfuerzo, tiene que conseguirme alguna ventaja con ese proveedor que desde ya es un proveedor difícil porque está en una situación competitivamente fuerte. Lo opuesto a eso sería una categoría, no opuesto, digamos, la situación inversa sería positiva, sería una categoría de apalancamiento. ¿Apalancamiento qué me significa eso? Me significa que puedo usar la palanca, por eso se llama de apalancamiento. ¿Qué palanca? La de volumen. ¿Y por qué puedo usar la palanca de volumen? Porque, claro, es una categoría A, tiene de alto impacto, hay volumen ahí. ¿Y por qué lo puedo usar? También porque hay donde usarlo, tengo muchos proveedores. Entonces me encuentro en una situación donde tengo una categoría que ¿tiene riesgo? Sí. ¿Hay riesgo de abastecimiento de precios? Sí. Pero hay amortiguadores, hay buffers. ¿Cuáles son los buffers? Poder cambiar de proveedor. Entonces, las categorías de apalancamiento tienen un nivel de riesgo distinto a las estratégicas. Si nos movemos un poquito para abajo, las cuello de botella son categorías que tienen la problemática de que tienen proveedor único o pocos proveedores, pero el spend es bajo, ¿sí? Yo las llamo a veces C críticas, ¿no? Porque están en la parte C de la curva y tienen una criticidad debido al mercado que las hace complicadas. Y después tengo los no críticos, que significan que muchos proveedores, poco spend. Esto es la curva del gasto, el tail spend, ¿no? Le dicen los americanos,
y es la problemática de toda área de compra, ¿no? Ahí tengo muchísimos proveedores, muy poco valor promedio por orden de compra, muchos requerimientos. Si hago el Pareto, ahí tengo el 80% de los artículos y de las órdenes de compra que representan mi 20% del gasto. Entonces, cada lugar de esto empieza a pensar, el bueno requiere habilidades distintas, requiere compradores distintos y requiere que estrategias distintas. Entonces ahí viene el concepto adicional del Category Management, que es, ok, hice mi categoría, la metí en la matriz, determiné qué tipo de particularidades tiene mi categoría y ahora me empiezo a plantear objetivos y estrategias. Y esto también es parte del Strategic Sourcing. Por eso acá venía la diferencia entre Category Management y Strategic Sourcing. Category Management tiene implícita la idea de una estrategia. El Strategic Sourcing es la gestión de estrategias, digamos, en genérico. Yo diría, el genérico es Strategic Sourcing y Category Management lo veo incluido dentro del Strategic Sourcing. Hay autores que difieren, pero al final en la literatura casi todos lo consideramos como sinónimos o bastante parecidos. Bien, la próxima slide, Otto, te pido. Y acá, este es la otra idea, ¿no? Porque Strategic Sourcing es, en el fondo, es abastecimiento estratégico, ¿no? Y entonces, ¿cómo combina Strategic Sourcing con Category Management? Bueno, para hacer Strategic Sourcing tengo que trabajar en categorías. Y para hacer categorías tengo que definir la categoría, tengo que tipificarla dentro de Krajic. Para haber hecho eso, tengo que haber hecho primero una curva ABC de mi spend, tengo que haber hecho un cierto spend análisis, tengo que haber definido las categorías, después tengo que haber hecho un análisis interno y externo para poder definir la complejidad de mercado de cada una de estas categorías. Nosotros cuando trabajamos en los cursos enseñamos a hacer el porter y la segmentación del mercado para que cada comprador pueda determinar cuál es el segmento adecuado para trabajar en su categoría y después determinar la complejidad de rivalidad de esa categoría. Ahora, ¿por qué es Strategic Sourcing? Precisamente porque a cada categoría le determina un objetivo y le determina una estrategia. ¿Cuál es el objetivo natural de una categoría estratégica? Disminuir el riesgo. ¿Cuál es el objetivo natural de una categoría de apalancamiento? Lograr la ventaja del ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tengo y puedo, tengo la palanca y tengo la posibilidad de hacerlo. Entonces, mi objetivo natural en apalancamiento es lograr el ahorro. Mi objetivo natural en una estratégica es disminuir el riesgo. Mi objetivo natural en una cuello botella es disminuir el riesgo. Mi objetivo natural en una no crítica es reducir la cantidad de transacciones. Es simplificarme el proceso, simplificarme la vida. ¿Ok? Entonces, voy a definir para cada categoría, conforme el cuadrante que tenga, el objetivo que tenga la categoría y el objetivo que tenga el proveedor. Arriba, no sé si ustedes observan que dice objetivos de la empresa y objetivos de la supply chain y de compras. Nosotros cuando enseñamos esto también enseñamos lo que es el alineamiento estratégico, es decir, lograr que los objetivos del proveedor, los objetivos de la categoría, los objetivos de compras estén todos alineados con los objetivos de la empresa a fin de evitar cortocircuitos, ¿no? Digamos, o evitar problemas que hagan que se pierda valor en el medio. Por último, creo, Otto, me parece que hay una más. Vamos a hablar un poquito más en detalle de las categorías y los objetivos y las estrategias que plantea el modelo de Strategic Sourcing. Hago un pequeño paréntesis. Ustedes pueden en la literatura ver que el modelo de Strategic Sourcing a veces se vende como uno de los 7 pasos, de los 5 pasos, de los 6 pasos, de lo que fuera. Hay distintos modelos. Yo el que estudié y conozco más a fondo es el de A.T. Kearney, que es una consultora americana que creó este modelo allá por creo que el año 90, 92, que es el modelo 7 pasos, y ellos en ese modelo de 7 pasos crearon también este diamante de estrategias donde ellos tratan de explicar estrategias típicas para categorías de apalancamiento y para categorías estratégicas, ¿no? Y ellos dicen, rápidamente lo voy a explicar, que hay 3 grandes estrategias para las categorías de apalancamiento, que sean concentración de volumen, evaluación de mejor precio y abastecimiento global. Y hay 3 grandes categorías para las categorías estratégicas, o 3 grandes tipos de estrategia, perdón, para las categorías estratégicas, parece un trabalenguas a veces, que tienen que ver con la primera, tiene que ver con la revisión de especificaciones, el value analysis, el value engineering, o tiene que ver con la mejora conjunta de procesos, y la tercera es la reestructuración de la relación. Voy a dar un ejemplo de cada una de ellas para que me entiendan. Si yo estoy en una categoría de apalancamiento,
puede ser que no esté juntando el volumen como corresponda, puede ser que tenga dos compradores comprando la misma categoría. Entonces, sin tener que salir a licitar, una medida rápida es unificar el volumen en un único operador. Puede ser que también descubra en mi spend análisis que tengo 7 proveedores para la categoría, entonces ahí nos vamos a preguntar inmediatamente cuál es la lógica de tener 7 proveedores para una categoría. Si la respuesta es que no tiene ningún sentido, podríamos pasar de 7 a 3 o a 2 o a los que nos parezcan razonables. Cuando hablamos de evaluación del mejor precio, ese es el paraíso del comprador tradicional, donde ya todos conocemos las herramientas que manejamos, ¿no? Manejamos el pedido de cotización, manejaremos el RFQ, el RFP, manejaremos una licitación o manejaremos una subasta. Cuando hablamos de abastecimiento global, esta es la otra cosa que también plantea este modelo, es decir, dentro del universo de una categoría de mucha plata, ¿no? Que está en la parte de arriba, el cuadrante de arriba, apalancamiento, y de muchos proveedores, bueno, ¿qué puedo hacer para conseguir más proveedores? Si hay más proveedores en el mundo, por eso se llama abastecimiento global, porque en el fondo lo que dice el comprador es, salga de su área de confort, salga del segmento del mercado donde usted está operando y trate de buscar segmentos más grandes, ¿no? Entonces, esta es otra pregunta que hacemos siempre a nuestros alumnos es, ¿usted, señor, es un comprador del barrio? ¿O es un comprador de su país? ¿O es un comprador de Latinoamérica? ¿O es un comprador de todo el mundo? ¿No? Entonces ahí es donde nos empezamos a ver si somos compradores globales, locales o regionales. A ejemplos del lado derecho es donde hay que usar más la cabeza, por eso se llama cambiar el paradigma. Si ven las dos flechitas de abajo, una dice, del lado izquierdo en apalancamiento, ejerza el poder, caballero. Del lado derecha es, cambie el paradigma, encuentre la vuelta, sería. Entonces, ¿cómo le puedo encontrar la vuelta? La primera pregunta que uno debería hacerse cuando uno se encuentra en una categoría estratégica es preguntarse cómo cuernos cayó ahí, ¿no? Es decir, ¿es necesario realmente esta situación, estar en una situación de proveedor monopólico? Y para contestar eso, la primera pregunta es, ¿el cliente valora eso que estoy poniendo ahí, que al final me pone en una situación de proveedor monopólico y de sumamente alto riesgo? Por eso ahí hablamos de la ingeniería de valor, la ingeniería de proceso y la revisión de especificación. El segundo ejemplo, que diría es el de mejora conjunta de procesos, tiene que ver con, bueno, asumo que con mi proveedor es único y estoy en una situación atada de alto riesgo, bueno, ¿cómo puedo sacarle agua a las piedras? El proveedor ese valorará que yo le entregue mi planificación de producción, valorará que le dé algún beneficio o que compartamos los controles de calidad, valorará que tengamos menos stock, tanto el final como yo stock en mi departamento de almacén de recepción, o valorará que tengamos un proceso o un intercambio electrónico de datos, EDI, entre proveedor y empresa. Esas son formas que podemos nosotros trabajar en la mejora conjunta de procesos para asegurar que ese proveedor al final del día tenga con nosotros una relación que, si bien es monopólica, sea al último. Yo siempre enseño esto, que si logramos que ese proveedor sea al último que le deja de entregar, que sea el primero que le traigan una novedad, o al último que le deja de subir un aumento, hemos logrado ya esa ventaja, ese diferencial en el mercado, y ese comprador que maneja una categoría estratégica se ha ganado su sueldo. Y por último, el último ejemplo que tenemos en una categoría estratégica es cuando ya no hemos tenido mucho éxito en las dos anteriores, bueno, siempre nos queda la pregunta de, ¿es posible cambiar esa relación? Y ahí es donde empezamos a ver las decisiones de make or buy, tanto sea de la cosa, de la categoría que estamos comprando, como a veces se puede inclusive pensar en comprarse ese proveedor. Y no es extraño ver que hay compañías que cuando tienen este tipo de categorías deciden integrarse verticalmente. ¿Por qué? Porque es más ventajoso desde el punto de vista de gestión de riesgo tener la propiedad de ese proveedor que tener la dependencia o seguir manejando una situación de alto riesgo. Así que estas son las 6 estrategias típicas dentro de la matriz de Kraljic, usualmente empleadas. Les mencioné solamente las que se emplean en estratégicas del lado izquierdo, ejercer el poder, y apalancamiento, perdón, a la derecha estratégicas, cambiar el paradigma, y apalancamiento, izquierda, ejercer el poder. Vamos entonces a la próxima. Otto, por favor. Bueno, acá hay preguntas. Quizás quisiera mencionar una cosita antes, ¿no? Del Strategic Sourcing y el Category Management. El Category Management implica una forma distinta de pensar el abastecimiento. Yo no tuve tiempo y arranqué directamente a la lógica, pero es muy importante la pregunta esta que le hago a la audiencia, ¿no? Es si el abastecimiento, si mi compañía es una compañía que está hace 10 años en el mercado,
La pregunta es, ¿qué parte del gasto de la compañía yo puedo, el 1 de enero, predecir que va a ocurrir a lo largo del año? La verdad que yo no sé exactamente el momento que voy a demandar ciertas piezas, pero si miro estadísticamente en mi compañía en los últimos 10 años, yo puedo tener una certeza casi del 90% de todo lo que se va a comprar en la compañía. Y eso nosotros lo llamamos compra recurrente. Entonces, sobre esa lógica es donde surge también el abastecimiento estratégico del category management. ¿Por qué? Porque empieza a pensar en que no tiene sentido comprar reactivamente si yo puedo predecir qué es lo que se va a comprar. Y no estoy hablando de tener una necesidad de un S&OP perfecto, de tener una planificación de demanda perfecto. Porque al final del día, miro 10 años para atrás, hago las cuentas y voy a descubrir que los materiales A, los B y gran parte de los C son recurrentes y gran parte de eso se podría haber planificado. Y la otra parte, la otra gran pata que tiene el Category Management o el Strategic Sourcing, si quieren, es la pregunta que nos hacemos, y acá me gusta este signo de pregunta que está acá adelante, es ¿por qué no aprendí o qué puedo aprender de cada categoría? Y ahí es donde empieza el valor del Category Management, porque el Category Management también es símbolo de especialización, es sinónimo de especialización. Cuando yo defino una categoría, voy a empezar a pensar, esa categoría requiere un conocimiento, ¿y cómo puedo hacer yo para ganar ese conocimiento? Imagínense que usted gestiona la categoría gas en Argentina, ¿no? Tema que estamos hablando con Otto y que un tema candente, ¿no? Esta es una, o energía, para cualquiera que maneje energía en el mundo hoy es un tema candente, ¿no? O que maneje acero, o que maneje un commodity grande. Eh, hay un enorme valor en ese conocimiento que nos va a permitir a nosotros o anticiparnos o reaccionar de una manera estratégica. Por eso también abastecimiento estratégico o strategic sourcing parte de la idea de que la recurrencia genera palanca para negociar y conocimiento para lograr buenos negocios. Todo lo opuesto a la compra reactiva, ¿no? A ir comprando conforme me va pidiendo el usuario. Así que Otto, hay mucho más para hablar y audiencia, no sé si habré sido muy lineal, espero no haberlos confundido más que aportado valor. Así que ahora dispuesto a las preguntas, encantado por responder preguntas, Otto, así que tenemos tiempito. Por lo menos de mi parte, agradecido. Creo que estuvo muy buena la charla, muy concreta. Bien, haciendo una buena introducción a, como decía, lo que es el Category Management. Complemento quizá lo que mencionabas, esto sobre el final, del ir pasando la compra reactiva a la proactiva, y que es casi una condición sine qua non para empezar a hacer Category Management, ¿sí? Vos mencionabas antes esto de los 7 pasos. Yo soy más amigo del de los 6 pasos, creo que es el de los 6 pasos, que justamente te saca un poco de ese proceso de reactivo de la requisición de compra, la compra propiamente dicha y el pago, y incorporás un proceso más atemporal, más asincrónico, previo de analizar el gasto, definir las estrategias por categoría, hacer una gestión de los contratos. Con lo cual, pero para poder hacer eso tenés que salir de la reactividad, poder identificar la compra recurrente y empezar a hacer una gestión proactiva. Con lo cual, me quedo mucho con esto último que decís, que te saca un poco de ese proceso lineal de requisición, compra y pago, que parece casi reactivo, e ir a un proceso más proactivo para todo aquello que, por supuesto, tiene una recurrencia y se puede planificar, ¿no? Sí, Bien. es cierto, Otto, déjame que complemente esto. Dale, por Digamos, favor. los dos modelos pueden convivir. Lo interesante es que dónde obtienes más valor en este modelo. Entonces, este modelo tiene mucho valor en la parte de arriba de la curva, pero no deja en la parte A y B, es decir, categorías de apalancamiento estratégico, pero no deja de tener mucho valor también en la parte de la parte complicada de la curva, que es la parte C, ¿no? Entonces, no ganaré valor, no ganaré ahorro, no ganaré ventajas competitivas en la parte de artículos no críticos y cuello de botella, pero gano orden. Y ese orden, Otto, y ese tiempo inteligente lo permite usar para después usar arriba. Porque lo peor que te puede pasar es usar tu mejor comprador para, en vez de usarlo en una categoría estratégica, estar usándolo en un no crítico. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece si no será valioso el tiempo para el comprador? Que nos la pasamos corriendo y que en los últimos años la tenemos brava. Bien, un par de preguntas, recuerden. Voy a arrancar con alguna que me hicieron por privado, algún anónimo, que sé que no quería dar el nombre, pero sean valientes, publiquen sus preguntas en el chat. Arranco con una, Ricardo. Tenemos unos minutitos todavía para incluir algunas preguntas, que es, además de la matriz de Krasniqi, ¿sí? Que de nuestro querido, está vivo todavía, pero ya es un prócer, Krasniqi para nosotros.
¿Qué otras herramientas crees que, no es para explicitarlas ahora, podemos profundizar luego en el curso con quien esté interesado, pero qué otras herramientas se pueden o son habituales para utilizar en procesos de category management, de gestión de categorías? Y yo te diría la primera esencial, que es tan obvia que sorprende que no se vea con más frecuencia, es el spend management o el análisis del gasto. Es decir, yo no puedo definir qué es una categoría si no me senté primero, bajé de mi SAP a un Excel todo mi gasto del último año, me tomé el trabajo de separar lo que esté lo que está catalogado y no catalogado, lo que no está catalogado, tratar de categorizarlo y agrupar eso, por lo menos inicialmente en morfologías y después agrupar eso en categorías. Una vez que tengo eso, empiezo a poder decir, ok, esto es lo importante, lo importante. ¿Cuántas veces veo, ¿no?, en clientes que saben hacer ABCs por proveedor? Pero el ABC por proveedor es una parte muy, muy básica del Spend Analysis. Lo que realmente yo quiero es mi ABC por categoría. Quiero entender para poder meter adentro mi spend. Esa es la primera. Y la segunda, si querés, es hacer el market analysis. Lo que yo necesito, el comprador que la rompe, el Messi de esto, es aquel que entendió que tiene que hacer equipo con el usuario interno, entender muchísimo de la categoría y para qué se usa y la lógica de la categoría dentro, y entender mucho del mercado. Saber segmentar, saber si somos cabeza de león o cola de ratón, saber si mi spend impacta o no impacta, saber entender las tendencias del mercado. Entonces, ahí hay herramientas que usamos que tienen que ver con Porter, pero también hay un FODA, hay un PESLA, hay una serie de matrices, la matriz de percepción de proveedores, hay una serie de herramientas que se enseñan, que te dan a vos comprar una pauta de entender, ok, ¿dónde aplico esto? Y acá voy a decir algo controversial y cortame, porque si me das micrófono puede estar hasta mañana. Be careful. ¿Qué vas No, a no, decir? pero la controversial es contra mis amigos, los grandes negociadores. Yo soy una persona que cree que la negociación basada en información es 10 veces más potente que la información basada en otra cosa, ¿no? Entonces, creo que el category manager que tiene una estrategia y que tiene un análisis basado en mercado y en entendimiento de la demanda y la necesidad, y se va a basar su negociación en datos. Entonces, aquel que va a lograr, pienso yo, resultados más efectivos, va a saber cuándo apretar y cuándo no apretar, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a un comprador que pide una rebaja de precio y resulta que no entiende que el mercado está, como en este momento, está en su mercado seco, ¿no? Donde no es el momento para pedir. Entonces, a veces estoy a contracorriente porque no hice el análisis de mercado que pide el modelo Strategic Sourcing. Bien. Totalmente de acuerdo. Quizás con ese comentario me das pie para una pregunta que te quería hacer, porque alguno puede pensar, che, el comprador generalista, que muchas veces tenemos compradores en empresas que son polirrubro, hasta por no decirte polifuncionales, que no solo compran, sino que hacen otras cosas. Ese perfil de comprador, que tiene multiplicidad de rubros y de tareas, ¿tiene tiempo, amerita, puede hacer algún tipo de análisis de categorías? ¿O la verdad son funciones, son tareas que quedan más exclusivas, si querés, para aquel comprador que se puede dedicar a una, dos o tres categorías más específicas? ¿Qué te parece? No, yo creo que sí, yo creo que sí, creo que hay. Lo que pasa es que, te voy a decir la verdad, yo creo que hay varias cosas que del comprador moderno, pero esto lo hemos hablado inclusive para aquellos que quieran escuchar el podcast que vos mismo mencionaste, entre los atributos que yo Sí. veo que son muy interesantes, es el comprador curioso. Mm. El comprador curioso. Y el comprador curioso, aún comprando recurrentemente laptops o librería, va a usar parte de su tiempo para tratar de encontrar las variables claves de ese mercado. Va a tratar de entender por qué se conduce así el proveedor o los proveedores. Va a ser perceptivo si un proveedor no cotiza, si 5 veces pide cotización y no cotiza a nadie. Y va a empezar a entender entonces que tiene que mirar un poquito el mercado. Entonces creo que hay una variable que se llama curiosidad o inquietud, que tiene que ver también yo digo, deconstruir al comprador reactivo para construirlo en alguien que, bueno, que tiene ese interés o por lo menos entiende que va a encontrar valor y se va a divertir más. Yo creo que es mucho más divertido este rol que el rol reactivo. Pero esa es una opinión personal. Sí, sin duda. Déjame te hago alguna otra pregunta y mientras recuerden, si tienen, por favor, la ponen en el chat o me levantan la mano. A ver, ahí justo entró una pregunta de Gabriel, que pregunta cómo se puede comunicar a la gerencia que este análisis que lleva tiempo le va a reportar beneficios al departamento. ¿Sí? Es decir,
¿cómo justifico el pago de la inversión en tiempo? ¿Cómo vendo el repago de esta inversión en tiempo de Category? Mira, esa es una pregunta, es excelente, gracias por la pregunta, digamos, porque siempre me encuentro en este escenario de evangelización en el desierto, ¿no? Yo digo, no es lo mismo ahora que hace 20 años, vos dijiste, tengo 20 años en esto, y sí, antes era mucho más difícil. Lo que me pasa es que el gerente general, tengo dos tipos de gerente general, el que es rápido y le entiende y el que no le entiende. Esto, si vos le explicás la matriz de Kraljic al gerente general, si es rápido, en 2 segundos lo entiende y se repaga solo la inversión. Pero tengo que tener la opinión, la posibilidad de que mi gerente de compras, que mi CPO, pueda explicar esto al gerente general. Y para lograr eso, él tiene que tener acceso a él y tener claridad. Por eso gran parte del trabajo que nosotros hacemos en los cursos es lograr que lo que se entiende, lo que se explica, se entienda y se puede explicar, ¿no? ¿Viste? Como en el elevator pitch, ¿no? Si vos tenés que explicarle esto en el ascensor a tu jefe, tenés desde el primero hasta el penthouse, tenés 30 pisos, ¿cómo lo haces en los 2 minutos que dura el viaje o lo que dura el mes? Sí, si querés, Jaime, si me permitís complementar, no sé exactamente para vender el tema de Category, pero iniciativas de compras en general, yo te diría, creo que un mensaje que puede llegar mucho al gerente general, al presidente o al CEO es, che, ¿cuánto invertís vos en materia de, o en tu equipo de ventas, en promociones, en publicidad? ¿Cuánto invertís y qué rédito tenés? ¿Qué beneficio tenés? Para incrementar 5% de ventas, 10% de ventas, ¿cuánto invertís? Bueno, yo lo que sí te puedo asegurar es que invirtiendo la quinta o sexta parte de ese mismo monto, te des el mismo resultado a nivel de iniciativas de compras. Por la relación que sabemos que hay entre la reducción de precios de compra contra el esfuerzo que implica obtener esa misma rentabilidad, ese mismo margen desde el lado de ventas. Con lo cual, tener una clara noción del spend que uno administra, del gasto que se administra, como decía antes Ricardo, el volumen de gasto, y cotejarlo contra lo que sean iniciativas de venta, de promoción de parte de la compañía, creo que puede ser un buen driver para estimar y conseguir alguna aprobación. Bien. Sí, por No, favor, Ricardo. vos decías una cosa, y hay una pregunta también que estoy mirando. Vos decías una Sí. cosa interesante. El Pareto te enseña eso, porque el Pareto dice 20% de las causas justifican el 80% de las consecuencias. Entonces, yo digo siempre lo mismo. Si yo tengo el 20% de mi spend, el 20% de los proveedores representan el 80% de mi gasto, si yo quiero ahorrar plata, ¿dónde tengo que ahorrar? Tengo que poner mis recursos en ese 80%. Si logro un 10% de ese 80%, es un 8%. Ahora, si pongo mis recursos en el otro, el mismo recursos, en el 20%, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener un 0,2. Entonces, ahí ves que hay una relación de que justifica el foco en lo importante. Ahí preguntaba alguien que estaba tomando la categoría, le acaban de tirar pobre la categoría de, creo que era Office Management, no. ¿Cuál era, Dice perdón? María Fernanda tomando en empresa de energía la posición de Category Lead Buyer para, perdón, no, en una empresa de energía para Facility Management Bien. en toda América. Sin embargo, la empresa está pasando por una transformación en la manera que controla el gasto y no se cuenta con una línea clara. Conozco un poco la función que debo realizar, pero quisiera saber si me puedo orientar cómo empezar a organizar la categoría. Mira, mira, María Fernanda, me encantó tu pregunta porque ya arrancamos mal. La primera trampa es que es una morfología Facility Management, no es una categoría, es una agrupación que le sirve a alguien que no es a vos. Facility Management es que la propiedad, el edificio esté conforme y supongo que integra un montón de cosas, desde que el mobiliario esté correcto, de que haya internet o que haya las posiciones, en fin. Habrá que ver cuántas tenés. Lo primero, entonces, la primera pregunta que tenés que hacer es a tratar de entender el spend que está metido ahí. Buscate todo lo que para tu compañía eso representa, todos los SKUs y todos los servicios, y después trata de agruparlos conforme la idea de categoría. Una vez que tengas ese entendimiento, trata de hacer tu 80-20, definí qué es lo más importante de cada uno de esas categorías que te tocó. Y después trata de metete adentro, fíjate qué proveedores tenés, fíjate para qué se usa cada cosa, y después, una vez que tengas hecho eso, trata de entender el mercado proveedor de cada una de esas categorías. Y después sentate y hacete una estrategia. Y si querés un poco más, venite al curso y tratar, esto no es para promover el curso, pero o hay un montón de literatura, ¿no? Perdón, y si querés puedes entrar en YouTube, hay un montón de lugares donde puedes ver esto. E inclusive está el paper original, si lo buscas bien en el Harvard Business Review, está en inglés, de Kraljic, y lo puedes encontrar ahí también. Totalmente. Bien, déjame que vuelva un poco para no saltearme las preguntas. Había una de Gonzalo, bueno, en relación a cómo se realiza la inscripción al curso, simplemente pueden escribir a info@acam.com.ar y desde ahí los van a orientar. Betty preguntaba,
Te tengo la siguiente pregunta. ¿Las compras planificadas, proactivas, aplican más a commodities? No necesariamente, van a aplicar probablemente a todo aquello que es A y B de la curva, que depende del tipo de empresa que esté, puede tratarse de commodities o no, podrían ser en un supermercado podría ser mercadería reventa, ¿no? No necesariamente es commodity. Tiene más que ver con tu spend análisis y con en qué parte de la curva del gasto esté, que en la naturaleza de lo que vos compres. Ahora, bueno, yo he trabajado, por ejemplo, en una textil bueno, comprábamos algodón en Texas y en otros lugares, y claro, era el elemento A de mi curva, era la bala de algodón y era un commodity. Y cuando hablábamos de estrategia, era muy interesante porque claramente era apalancamiento para nosotros, pero el riesgo de precio era muy alto, con lo cual ahí teníamos que, digamos, no solamente, no era que podíamos ir cambiando de comprar, no, porque había lead time, había temas de importación, entonces teníamos que plantear estrategias de cobertura de precios, ¿no? Entonces ahí nos metíamos con forwards y ese tipo de cosas. Muy interesante. Tengo no sé si es una pregunta o un comentario, quizá lo puedes ampliar, de Diego, que dice, me interesó una parte donde hablabas del orden de la categoría que aparte de generar el ahorro se mitiga, se minimiza, entiendo, el riesgo. Y claro, porque esta es una cosa que también, cuando uno trabaja en Strategic Sourcing, se da cuenta que hay categorías donde lo que importa no es el ahorro. Lo que importa es el orden. Por ejemplo, en una categoría no crítica, ¿de qué me sirve ahorrar un 10% en librería, que son $200.000 al año? Es decir, ahorrarme $2.000 cuando debería dedicarme ese tiempo a ahorrarlo en $20 millones en energía. Entonces, ¿qué hago en esa categoría? Orden. Lo que necesito en esa categoría es orden para que funcione sola. Entonces ahí están los catálogos, los picards, hay un montón de soluciones que buscan en el mundo de compras, los acuerdos marco, o delegar compras delegadas, o los fondos fijos, en fin, estrategias que lo que hacen es buscar liberar tiempo y ordenar ese tema, ¿no? Ese tema, ¿no? No puede ser que tengamos el 90% de las órdenes de compra en la parte C de la curva, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo en eso. No sé si Ricardo, contesté tu pregunta, por favor, ¿eh? Yo creo que sí. creo que sí. Y si no tiene el micrófono muteado, así que vamos a asumir que sí. Si no nos puede escribir en el chat, se puede quejar en el chat. El chat está abierto para quejarse. El que se quiera quejar se puede quejar en el chat. La complemento. Una más que entró antes de redondear, de Mario, que dice, me gusta esta, a ver si estamos de acuerdo, Ricardo. ¿Cuál de estas dos opciones crees que es la estructura más eficiente en una empresa? Es un tema más de organización que de category, pero va. Una misma persona, comprador y category, o compradores por un lado negociando con proveedores y category por otro lado analizando más. Te perdí otro, yo no sé si el resto de la gente lo está escuchando. No, sí se trabó su internet. Bien. Entonces Sí, sigo así yo. que adelante, Ricardo, adelante. Veníamos muy bien, Carlos. Bueno, excelente. No, es que la respuesta es depende. Depende el tipo el tamaño de la organización y depende el foco. Yo pensé que la pregunta iba más a comprador todista o generalista, que es el planteo que siempre me encuentro, es decir, Ricardo, tengo una organización que es chica, no puedo tener más de 3 compradores, entonces no puedo darme el lujo de tener un category manager, ¿no? Entonces la respuesta que yo le doy siempre es, si es una empresa tan chica, fíjate que muy probablemente la categoría A es la que compra el dueño o gerente general, y las demás categorías son las que terminan pasando por compras. Entonces, eso es como la moraleja. Ahora, si ustedes me preguntan, no, claramente, sugiero que tengamos, digamos, especialistas, ¿no? Donde sea posible, la especialización genera valor. Y otro punto que quisiera remarcar, y para cerrar, es, vuelvo a lo mismo, a veces no se trata de generar ahorro, a veces se trata de minimizar riesgo, y a veces no se trata ni de ahorro ni de riesgo, sino se trata de crear una ventaja competitiva. ¿Cuánto valor tiene ser al último cliente que un proveedor estratégico le corte el abastecimiento? ¿Cuánto valor tiene ser la primera empresa en Colombia, Argentina, Uruguay o donde estén que el proveedor le trae la novedad a ustedes? Tener la novedad es una ventaja. Tener el mejor plazo de pago es una ventaja. Tener el último en cortar es una ventaja. De eso se trata el Strategic Sourcing también, de lograr ventajas competitivas a través del abastecimiento. Puede ser ahorro, pero pueden ser otras.
y no hay que menospreciar las otras. Por eso entonces para cada categoría hay un objetivo y hay una estrategia. Bien, gente, creo que con eso estamos, Carlos. Si te parece bien. Bueno, sin duda es muy Si alguien tiene más atrayente. preguntas, si alguien tiene más preguntas, encantado. Yo acá puedo seguir, pero creo que estamos pasados de la hora, o casi estamos pasados de la hora. Les quería comentar a todos que estas preguntas van a ser respondidas, obviamente, para no irnos mucho más allá de todo lo que estaba previsto. Muchísimas gracias. Pueden el día lunes, Ricardo comenzará este curso de Category Management, así que con mucho gusto los esperamos a todos. Como saben, pueden escribir a info@acam.com.ar para las consultas, para inscribirse. Acá tenemos los distintos cursos que se van a dar y el de Category Management, y que Ricardo, luego de las preguntas que quedan, se las vamos a seguir respondiendo, no se preocupen, por privado, y los esperamos a todos por esto. Ricardo, en nombre de la CAN, muchísimas gracias, súper claro, más que interesante la temática, sin ninguna duda. Y bueno, los esperamos a todos en el curso, Ricardo. Este lunes 28 de marzo comienza el curso. Los esperamos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Ricardo. gracias, Carlos. Y sí, nos encontramos acá y si no, nos vemos. Ahí apareció todo de nuevo, así que Sí, tuvo un corte de luz. Me avisó Perdón, por tengo, privado que había tenido un corte de luz. Carlos, una pregunta. ¿La certificación del Sí, me la profesional comprador es un examen? Sí, es un examen. La certificación del profesional de compras es un examen que se toma. Hay todo un programa. Lo que realmente el diciembre del año pasado hubo 19 colegas que ya son profesionales certificados por la CAN. La CAN, recuerden que está asociada a la Federación Internacional de Purchasing, No y que sabía, pero es bueno además, saber. sí, y que además la certificación del comprador es homologada por México, por Ok. por la Asociación de México. O sea, lo que ustedes tengan acá es homologada por México. ¿Y por qué por México? Porque México también hace la certificación. Ah, En el perfecto. resto de la TAM también, obviamente, como no tienen certificación profesional, es totalmente Pero homologada y es eso válida. es, digamos, eso es un examen, o sea, es un Es proceso un de varios examen. cursos, digamos, No, no, y no. tomas el examen. No, es un examen, Es solo el examen. exactamente. Es sobre el Ah, examen, y ahí, si quieren, con mucho gusto pueden escribir a certificación@acam.com.ar y ahí hacen las preguntas, les van a entregar todo el proceso para... Te tienen que inscribir mandando una planilla de admisión, pidiendo la admisión para el curso, perdón, para el curso, para la certificación. Y ahí se hace una evaluación, y después hay preguntas en el examen, que entre tantas preguntas, hay preguntas, por ejemplo, hechas por los principales referentes del área. Ricardo es uno de las personas que es ya sé por parte dónde de van esas sus preguntas. preguntas de Ricardo. ¿Cómo Después hay hacer otros la cuantos curva más, ABC? pero Ricardo es uno de A ellos. ver, la estrategia de la matriz. Bueno, ahí tenés una, ¿ves? Haber estado hoy acá te ayuda mucho en esto, pero María Fernanda, como el resto, puede Gracias. tranquilamente escribir a info@acam.com.ar o directamente, en el caso de certificación, Bien. y buscar este próximo certificado. Ok, Esperamos que vale, sea pues el tuyo, muchísimas María gracias, Fernanda. ¿eh? No, ya y nos vemos en el curso. Ya ahorita mando Eh, mi correo. Gracias, Ricardo, y Gracias. discúlpame que me largué con este tema. No, me parece excelente, es parte del trabajo, es parte de esto. Bueno, muchas gracias a todos entonces, Hugo. Y perdón, nos estamos viendo en el curso o en LinkedIn o en la vida. Así que adelante a todos. Sí, Lo importante disculpe, es que nos vemos. Ahí está Otto. yo ahí volví, disculpen, se me cortó la luz, esto, bueno, pasa, pero nada, por lo suerte creo que estábamos sobre el final. Entiendo, no sé si llegaste, Ricardo, a responder la última pregunta, sé que Carlos tomó la posta, así que nada, simplemente agradecerles por el espacio, disculpen lo último, pero bueno, hablando de temas de energía, ¿no? Prepárense para el invierno que se nos viene, ya van a ver lo que es el tema del gas. Pero bueno,
de nuevo, gracias por participar. Si les quedó alguna pregunta que no nos llegamos a hacer, nos pueden escribir a InfoAcam y lo vamos a comprometer a Ricardo para que la conteste, así después se la mandamos. Y los que estén interesados en el curso nos escriben, y si no, nos vemos en el próximo webinar, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Y disculpen, no tengo música para ponerles, me quedé sin así que va a ser triste la despedida, así nomás. Chau, chau. Chau, chau, nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias.